Lo dijo en la primera hora. 8:13 en la mañana, gracias por la sintonía. Seguimos. El economista Leonardo Orlando está conectado con nosotros, prefecto de la provincia de Manabí. Prefecto, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis. Un gusto saludar a todos los hermanos ecuatorianos y de Manabí que también siguen la señal potente de Sonorama a través de la 104.5 y a través de la plataforma digital. Justo iba a decir 104.5, usted se adelantó, perfecto, gracias, esa es nuestra frecuencia en la provincia de Manabí. A ver, prefecto, hoy estamos 16 de marzo, en un mes se cumplirán 6 años del devastador terremoto que destruyó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas aquel 16 de abril del año 2016. 6 años después, ¿cuánto ha avanzado la reconstrucción posterior al terremoto, prefecto? Bueno, 6 años después, la reconstrucción no ha avanzado como todos los manabitas, esmeraldeños, ecuatorianos hubiéramos querido, porque lamentablemente, luego de un año prácticamente, un mes, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, en que se imprimió toda la velocidad, agilidad, celeridad a la atención de las afectaciones más graves del terremoto, como fueron primero la pérdida de vidas humanas, el rescate de las víctimas, la atención a los damnificados. Eso se hizo en tiempo récord y en el gobierno del expresidente Rafael Correa se dejaron todos los albergues cerrados y quedaron proyectos habitacionales en ejecución. Hubo una política para casas de acogida, para que tengan bonos las familias acogientes y también obviamente para que las personas puedan sustentar, hasta que puedan tener una vivienda, puedan sustentar su residencia a través de alquileres. Y se dejó encaminado un programa con un conjunto de proyectos de cerca de 3.000 millones de dólares. Siempre se dijo, lo dijo el propio expresidente Rafael Correa, que la reconstrucción iba a tardar al menos 3 años. Y con la celeridad y la proyección de avances, de proyectos y de consecución de financiamiento, eso estaba en perspectiva para que se cumpla en 3 años, máximo en 4. Es decir, que estos 3.000 millones debieron haberse ejecutado máximo hasta el año 2020. Pero ¿qué pasó con el gobierno de Lenín Moreno? Lejos de cumplirse el ofrecimiento de acelerar, intensificar los trabajos de la reconstrucción, se detuvo todo. Lamentablemente, ustedes ya saben la traición que sufrimos como movimiento político. También saben que la persecución fue lo que imperó, el odio político y la persecución. Y eso le hizo daño, lamentablemente, de manera muy grave al proceso de reconstrucción, porque se politizó los proyectos de reconstrucción. Entonces, lamentablemente eso detuvo todo el vértigo en cuanto a una atención que en el gabinete ampliado, en el gobierno del presidente Rafael Correa, se nos dijo a todos los ministros y primeras autoridades de las instituciones que conformamos el gabinete ampliado, que teníamos que actuar, pensar en modo terremoto, es decir, con sentido de urgencia, de prioridad. Y por eso se creó el Comité de Reconstrucción para hacer una secretaría técnica que agrupe la institucionalidad pública y la coordinación con todas las entidades de los distintos niveles de gobierno y también obviamente vaya haciendo un banco de proyectos con sus respectivas fuentes de financiamiento. Así como se consiguen los recursos del BID, Banco Mundial, las donaciones de países amigos, y la principal fuente de donaciones fue el gobierno de la República Popular China, a cuyo embajador visitamos el día de ayer en Quito para hacer seguimiento del financiamiento de China, tanto a través del Exim Bank como las donaciones que todavía siguen pendientes de ejecutarse. Entonces, ahora se contó también con el Banco Europeo de Inversiones, con otros organismos multilaterales, y eso quedó totalmente financiado. La principal fuente de financiamiento fue la Ley de Solidaridad, que usted conoce, nos tocó dirigir el SRI en su momento, generó una recaudación de 1.600 millones de dólares, es decir, más de la mitad del financiamiento, y que sirvió para contraparte de muchos proyectos con fuente de financiamiento internacional, fue
la ley de solidaridad, que significó la contribución solidaria de todos los ecuatorianos. Perfecto. Ese es el contexto de la reconstrucción, que lamentablemente se detuvo y se destruyeron muchos proyectos por la persecución política y la traición. Perfecto, buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Ya vamos a hablar justamente de esta nueva línea de financiamiento y los proyectos que se pondrán en marcha de aquí en adelante a propósito de los recursos comprometidos. Pero sí quisiera muy brevemente entrar en el análisis a detalle respecto de qué pasó con los recursos de la Ley de Solidaridad en su momento, los resultados del mismo Comité para la Reconstrucción, porque usted hizo referencia a que muchos proyectos que quedaron paralizados, por así decirlo, durante el gobierno de Lenín Moreno. Pero ¿qué pasó un poco antes, aún durante el gobierno de Rafael Correa, que es también parte de lo que cuestionan ciertos sectores? ¿Qué pasó con esos recursos? Bueno, primero que los recursos quedaron en las arcas fiscales. Jamás se distrajo un solo dólar de la ley de solidaridad, y mucho menos de las fuentes de financiamiento, de donaciones y de crédito externo. Usted rechaza, prefecto, usted descarta categóricamente que haya existido desvío de recursos. Mire, yo me siento orgulloso de haber trabajado junto a un presidente honesto y un gobierno honesto. Que hubo personas que traicionaron al expresidente Rafael Correa su confianza y la confianza del pueblo, y que tuvieron que responder ante la justicia. Eso nos tocó a nosotros mismos presentar informes ante organismos como la Contraloría y la Fiscalía, pero no se puede deslegitimar si alguien traicionó la confianza. Si un contratista incumple en un proyecto, todo un programa de reconstrucción que tenía una orientación clara y un objetivo firme de acelerar la reactivación económica y la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras afectadas. Así que yo rechazo, nos dan 5 años con mentiras. Yo no solo que creo, sino que puedo dar fe, habiendo sido director del SRI, primero funcionario también de alto nivel con Carlos Mar y Jimena Moroso, jamás recibimos una instrucción indebida. Siempre toda la construcción de las políticas públicas fue para velar por el interés general. Yo doy fe y me siento orgulloso de haber trabajado junto a un presidente y un líder honesto, trabajador, prefecto, pero como Rafael Correa. Prefecto, pero hay un caso innegable. Le voy a poner ese ejemplo. Lo que pasó con el Hospital Básico de Pedernales, que tal vez es uno de los ejemplos más clamorosos de un caso de corrupción que fue incluso materia de una sentencia por parte de la Corte Nacional de Justicia, prefecto. Claro, ¿y en qué gobierno pasó eso? En el gobierno de Lenín Moreno, y entró en el sistema del reparto de hospitales. La fuente de financiamiento quedó y fue fallido en una primera instancia. Hubo hasta garantías falsificadas en su momento. Entonces, ¿eso pasó en qué gobierno? En el gobierno de Lenín Moreno. Y las personas que tuvieron acceso a manejar esas cuotas de poder, ¿en qué gobierno trabajaron? En el de Lenín Moreno, el ex asambleísta que está procesado. ¿Con quién estaba? ¿Junto a quién estaba? Junto al ex presidente. Pero usted también fue parte de ese gobierno en un primer momento, prefecto. Usted fue director del SRI en el gobierno de Moreno. Correcto, yo fui servidor público desde la época de doña Elsa de Mena en el año 1999, cuando en el gobierno estaba como pasante. Obviamente yo había tenido una carrera institucional y tenía obviamente que seguir luchando contra el fraude fiscal y defender la política tributaria justa, progresiva, y efectivamente cuando ya se evidenció el giro a la derecha de traición, yo puse a disposición en mi cargo. Sí, efectivamente, me quedé unos meses más defendiendo la institucionalidad y también ya defendiéndome de la persecución que comenzaba en mi contra, porque después de que uno sale de una institución, cuando hay un proceso de traición y de persecución, no le dan un solo documento, y así me pasó. No me dieron un solo documento después para poder ejercer el debido proceso. Me hicieron en menos de año y medio 2 procesos de exámenes especiales de variaciones patrimoniales, y ambos exámenes, a pesar de la persecución, salieron totalmente limpios. Entonces, en ese contexto,
nosotros nos retiramos. Algunos podrán decir que no se retiró a tiempo, eso ya queda, pero siempre nosotros mantuvimos la lealtad con nuestros ideales y también obviamente con los postulados de justicia, de igualdad y de lo que construimos con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Correcto. Prefecto, ahora sí, detalles sobre esta reunión mantenida con el embajador de China. Entiendo que participaron varios asambleístas, representantes de Manabí, Esmeraldas. ¿Qué se logró tras esta cita? Bueno, primero confirmar de manera directa por el embajador de China en Ecuador de que no ha habido ningún alcance, ninguna comunicación rectificatoria ni aclaratoria de la pretensión del ministro de Economía y Finanzas de solicitar la liberación de los fondos para la reconstrucción, sobre todo en proyectos viales para Manabí y Esmeraldas, de la línea de crédito de Eximbank, para otros fines. Y eso es muy preocupante. Más allá de que ya ha comparecido ante la Comisión de Gobierno Autónomo Centralizado y ha indicado de que esa no era la intención, de que solo había que realizar una reprogramación, pero que los recursos se garantizan, pero en la práctica no se ha respondido formalmente y tampoco se ha rectificado ante la Embajada de China esa pretensión de que se liberen los fondos para otros proyectos, lo que significaría un retroceso gravísimo, porque no ha indicado, y eso también lo confirmó, qué proyectos son más prioritarios que los de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Entonces, en ese sentido, hay el compromiso por parte de la Embajada de China de seguir financiando, tanto a través de líneas preferenciales de crédito como la del Eximbank, como con las donaciones, que son para casas. Todavía la donación del hospital de Bahía de Caracas en su momento se liberó, y porque se cambió de fuente a otro tipo de recursos de financiamiento para que sea atendido el hospital de Quirindé. Estamos hablando de cerca de 43 millones de dólares que se liberaron. Entonces, la participación de China en la reconstrucción es cercana a 500 millones, de un total de cerca de 3.000 millones. Es la principal fuente de financiamiento, tanto en donaciones. En donaciones estamos hablando de cerca de 150 millones de dólares y cerca de 300 millones de dólares en la línea de crédito del Eximbank y también una línea de crédito del Banco de Desarrollo de China, CDB, para el hospital básico de Pedernales, justamente que mencionaba Fabricio, y para el proyecto de construcción del acceso a la ciudad de Bahía de Caracas. En ambos casos hay cerca de 47 millones de dólares. Es decir, que se garantiza, se mantiene esa firme voluntad, y también se nos informó que ha tenido una relación con la Cancillería y con el presidente Guillermo Lasso en su visita, y que se ha comprometido el gobierno a liberar de temas ideológicos, y de que eso es lo que esperamos. Esperamos realmente que el gobierno nacional y todos los funcionarios competentes no sigan esa hoja de ruta del gobierno anterior, que después les tocó rectificar. Primero, prácticamente hicieron un rechazo a la fuente de financiamiento china, y después les tocó ir a buscar a China. Entonces, en este caso, el presidente de la República ha ido a China y ha establecido ese diálogo. Esperamos que ese diálogo sea fructífero para otros proyectos, porque la cooperación de China en el Ecuador ha sido fundamental para nuestro desarrollo. Y en el caso de Manabí y Esmeralda, nosotros somos un pueblo muy grato, estamos muy reconocidos en la República Popular China por las donaciones y por el financiamiento, y todavía hay más de 600 millones de dólares, siendo la principal fuente de financiamiento que queda pendiente de los proyectos de reconstrucción, los fondos del Eximbank en una línea de crédito preferencial a 20 años plazo, que tuvo 5 años de gracia y 2% de interés. Entonces, en condiciones preferentes, justamente porque la causa de este financiamiento en tales condiciones tan beneficiosas para el Ecuador fue un desastre natural como el terremoto. Prefecto Orlando, ¿había tal vez algún tipo de riesgo de que los recursos que originalmente estaban destinados para la reconstrucción puedan ser utilizados en otro fin? Porque durante esta última semana ha habido, digamos, algunos mensajes, algunas alertas de legisladores manavitas, de políticos manavitas sobre esto. ¿Había un riesgo real de que esos recursos no se destinen para la reconstrucción?
no sé si Fabricio usted tuvo acceso a la carta del ministro de Economía y Finanzas en su parte pertinente dice, con unos antecedentes anteriores, es por esto que nos permitimos solicitar a la República Popular China considere abrir el uso de fondos de este crédito concesional a otros programas que el gobierno central pueda requerir o que el MTOP actualmente considere como prioritarios, y no solo la reconstrucción vial de Manabí y Esmeraldas, tal cual la orientación de la fase 3. Ese es un riesgo real, efectivo. Le están pidiendo porque todavía no han rectificado. Esperemos que no prospere. Y el embajador se comprometió a explicar lo que significa el cambiar el uso de una fuente de un crédito que tuvo un origen específico y unas condiciones preferentes, un crédito concesional preferente por la causa del terremoto del 16A. Entonces, el riesgo todavía persiste porque no hay una rectificación. Entonces, eso nos pidió tanto a la prefectura, a los asambleístas de la bancada de URES, que ayer estuvimos allí, de la Comisión de Fiscalización, asambleístas manavitas y un asambleísta de la provincia de Esmeraldas, que permanezcamos vigilantes. Y dentro de las facultades de control político, y en nuestro caso, dentro de nuestra participación en el Comité de Reconstrucción, que podemos decir que China tiene toda la voluntad para seguir financiando los proyectos de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, pero obviamente usted sabe que la relación de país a país le corresponde representarla, en este caso, al gobierno central. Esperamos de todo corazón que se rectifique por parte del ministro de Economía y Finanzas, por eso oficiamos cartas al ministro Marcelo Cabrera como presidente del Comité de Reconstrucción. Este viernes vamos a tener una reunión y donde vamos a tratar justamente, y también está representado el Comité de Reconstrucción, el Ministerio de Economía y Finanzas, y le pedimos al presidente Guillermo Lasso que disponga la rectificación inmediata de la pretensión de uno de sus ministros respecto de pedir la liberación de los fondos para fines distintos a lo de la reconstrucción de Manabí y Esmeralda en proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que están pendientes, por ejemplo, para el puente de Quimis, que usted sabe que colapsó en octubre, el puente de Lorana, que colapsó con el terremoto, la vía de San Lorenzo, Puerto Cayo, que conecta a Manta con Jipijapa por la ruta del Espóndilo, que está colapsada en un carril, una vía que está colapsada en el ingreso a el Cantón Tosagua, que está obviamente, y se socavó nuevamente al inicio de este invierno. Entonces, son vías y puentes que han sufrido afectaciones y en algunos casos colapsos de su infraestructura, unas en el mismo terremoto y otros posteriormente. Lo de si tuviera actuado con celeridad desde el 2016 que se consiguieron los fondos, en el 2018 máximo debió haber estado construido, 2019 máximo, el puente de Quimis, y no hubiera colapsado. Afortunadamente no hubo víctimas humanas que lamentar, pero eso fue producto de las afectaciones del terremoto. Ese puente tiene más de 35 años, y ¿qué más urgente puede ser? Es la vía de integración de Manabí con Guaya. Entonces, eso es lo que nosotros estamos invocando, a la responsabilidad y que se atienda con justicia y equidad territorial a Manabí y Esmeraldas en los proyectos de reconstrucción. Correcto. Prefecto Orlando, gracias por estos minutos y veamos qué pasa con la reconstrucción. Muy amable. Muy amable, apreciado Fabricio y Belkis y todos invitados los ecuatorianos a conocer. Estamos aquí en San Juan del Búa, comunidad de la parroquia Chibunga del Cantón Chones, donde se unen 3 provincias. Al frente, pasando el río Quinindé, tenemos a la hermana provincia de Esmeraldas con el Cantón Quinindé y a la hermana provincia de Santo Domingo con el Cantón La Concordia. Así que vamos a inaugurar este sábado un puente que integrará a 5 cantones, a 3 provincias y cientos de comunidades. Interesante, prefecto. Muy gentil. Gracias por el tiempo. Muy amable. A Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí, hablando justamente sobre los recursos para la reconstrucción de esa zona, casi 6 años después del terremoto. 8:32 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.